Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de El Portal, programa número 59 hoy. Y bueno, muchas gracias a Claudio. Bueno, para los que saben que tengo este privilegio de venir después del programa de él y de Claudio, que siempre me dejan lindas palabras invitando. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se quedan, que los invito a quedarse en el programa. Hoy tenemos un tema, creo que muy interesante, porque es uno de esos temas que se hablan poco y más bien cuando se hablan, muchas veces se hablan no desde la información, no desde realmente claridad y buscar algo que sirva, ¿no? Que sirva para mejorar esa área, que es toda la temática de la sexualidad, ¿no? Es un tema tan cargado, tan marcado por los miedos, por los prejuicios, por los mandatos sociales, que se habla poco, se llena de prejuicios, se llena de información que escuché por ahí, que alguien me dijo, que mi amigo, que lo que vi en tal programa. Y entonces es muy difícil realmente ir a lo que hay que ir, ¿no? Que es el conocerse, el entenderse, el aprender a relacionarse con el otro en eso y aprender a manejar esa energía, esa potencia que es lo sexual, que es una parte fundamental de las personas, que lo que hay que saber es canalizarla, ¿no? Ponerla en un uso útil y que no quede atrapada en obsesiones, en represiones, que es lo que termina generando desvitalización, enfermedad, grandes problemas relacionados a eso. Así que los invito a quedarse a este programa, a escuchar, a hacer sus preguntas, y me interesa mucho, bueno, sí, ¿qué va a pasar hoy con este tema, no? Porque como digo, es un tema que incluso estas palabras a veces se censuran, ¿no? Incluso cuando se está hablando desde buscar informar, de buscar ser serio con el tema, ¿no? Porque es un tema que se le tiene miedo, entonces se lo censura, se lo tapa. eh, Siempre pasó así históricamente y eso es parte del gran conflicto que tiene. Así que bueno, me interesa mucho saber si quién se va a quedar hoy, quién va a decir, bueno, esto me interesa, quiero preguntar, quiero hablar, quiero dar mi opinión. Obviamente, como siempre digo, es importante, es un compromiso y es una ayuda de los demás al que opina, al que se queda a tratar estos temas, pero a su vez, bueno, también acá en estas cosas puede ser algo que uno diga, ay, no voy a hablar de esto, justamente por todo esto que pasa. Así que, y hay gente que directamente les genera rechazo, ¿no? Porque tiene incorporados todos estos mandatos o porque en su vida es algo conflictivo y entonces, bueno, mejor dejarlo ahí, mejor no tocarlo. Y como siempre, y como todos los temas que tratamos acá, lo que hay que entender es que el conocimiento y el autoconocimiento que nos ayude a encontrar, ¿no? Lo que nos es difícil, es algo que libera potencia, genera potencia, nuestra energía fluye, ¿no? Y esto vamos a hablar cuando hablemos de, bueno, de cómo es el desarrollo de toda la sexualidad y por qué, dónde aparecen los problemas. Pero cuando fluye es una fuente de energía, es una fuente de vitalidad, es un contacto con el otro único cuando se da en la relación sexual. Así que bueno, me interesa mucho ver, a ver qué va a surgir hoy en este programa, o si va a ser un monólogo, porque bueno, todos van a decir hoy, no sé si preguntar, no sé si me animo. Así que bueno, con expectativa a ver qué pasa. Así que ahora sí, después de esta introducción, les doy la bienvenida a todos. Y como, bueno, ya ahí me van saludando. Hola Fernanda, hola Georgina, que dice, tengo 17, estoy en tratamiento, no me estoy queriendo recuperar. Bueno, contame, ¿tratamiento de qué? Si querés, acá tenemos un espacio para compartir, que si bien, bueno, siempre tenemos un tema conductor, y bueno, está abierto el espacio para que surjan otras cosas, ¿no? Para la espontaneidad también, que tiene que ver mucho con la sexualidad sana, eso. A ver, dice, hola, ¿cómo estás ahí? Por el Instagram, Manuel. Dice, gran tema, gracias. Para mí re importante el tema de nuestros propios cuerpos y el temor a ser miedos. El temor, miedos, bueno, creo que ahí.
También me parece súper importante la relación muscular para acceder al placer. Bueno, si querés ahí aportar, Manuel, encantado, porque, a ver, es un tema amplio, ¿no? Siempre, con todos los temas pasa, ¿no? Esto, siempre uno habla de sus conocimientos, de la experiencia, desde lo que surge con todo este tema. Bueno, obviamente tratando pacientes es un tema que aparece, lógicamente, y es un tema fundamental de la psicología, como sabrán, después vamos a hablar un poco, bueno, fue uno de los puntos que Freud consideraba básicos de la vida humana, y por eso mismo, bueno, es algo importante en psicología, y yo creo que si bien la teoría de Freud tiene muchas cosas que hoy en día las podemos llegar a poner en cuestión, o por lo menos a ampliar, lo que trató sobre la sexualidad sigue siendo muy importante y muy vigente para entender justamente por qué es un tema que puede traer tanto conflicto y tanto problema, y cuesta tanto esa, ¿no? Esa fluidez. Bueno, el temor queda ser mirado, dice Manu. Ahí, claro, exactamente. Es, por ejemplo, es una cuestión de exposición. Cuando ya hablamos, vamos a ir hablando y un poco definiendo, para tener un poco de claridad. La sexualidad es algo amplio que no incluye solamente el sexo, la relación sexual, ¿no? Esas palabras por las que ya ahí los algoritmos que censuran se vuelven locos, sino bueno, que es, digamos, es el área donde, como está en la intimidad y como sí es parte de la intimidad de cada uno, bueno, obviamente no es una cuestión que se haga pública, ¿no? Sino que obviamente hay que buscar los espacios y los lugares donde uno puede compartir en confianza estas cosas, intercambiar, pero que eso exista, ¿no? Entonces, bueno, pero la sexualidad es algo más amplio, que incluye la identidad que uno tenga de uno mismo, la orientación sexual también, incluye aspectos biológicos, porque influye mucho lo hormonal, y lo sexual tiene una función biológica también, en principio la más directa, que tiene que ver con la reproducción, pero también es esta energía que pide descarga, entonces que también dependiendo de cada persona, eso puede ser más fuerte o más débil, o puede estar bloqueado. Entonces, bueno, incluye muchas cosas que hacen a todo lo que es la sexualidad. Y después, obviamente, cada área, por ejemplo, la relación sexual, es cuando eso se encuentra con otra persona, y todo eso que traen los dos tiene que confluir en una situación que tiene que apuntar al encuentro, al disfrute, a la intimidad, ¿no? Bueno, voy a ir leyendo los comentarios, pues se me van a pasar, si no. Como saben siempre, bueno, me encanta que saluden, que digan los que están ahí, que digan lo que les parece el tema, que me cuenten de dónde están mirando. A ver, dice Fernanda, yo tuve mi expareja que tenía HIV y no me contagié por milagro. Me enteré después de 2 años de noviazgo. Bueno, ahí lo primero, ¿no? Obviamente lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, que son también, ¿no? Una parte cuando aprendíamos, o cuando empezaba a surgir todo el tema de la educación sexual, un poco que se creía que hablar de la reproducción y hablar de las enfermedades de transmisión sexual era la educación sexual, ¿no? Cuando en realidad es algo muchísimo más amplio, que incluye todas estas cosas. Por ejemplo, ahí la confianza, ¿no? La confianza entre dos personas en una pareja, para hablar de estas cosas y para tratar, porque hay parejas que en estos casos, digo, teniendo una enfermedad, por ejemplo, bueno, se habla, se busca la manera de que eso no afecte, o de que afecte lo menos posible, de que haya cuidado dentro de eso, ¿no? Pero se encara de a dos, ¿no? Porque es un tema obviamente que va a tener su influencia en todo lo que esté pasando. Buenas tardes. María Estela dice, buenas tardes, soy Matías, Solcita y Claudia, yo me quedo, muy bien, ahí tenemos una valiente, excelente. A ver, dice María, yo nací en el 62, no se hablaba de sexo y también se reprimía. Aprendimos como pudimos. Sí, exactamente. Y no sé qué tanto cambió, ¿no? Si bien hay sí cuestiones interesantes donde se puede empezar a hablar más de los gustos, de los intereses, de la orientación,
y hay más fuentes de información, entonces eso da la posibilidad de saber y de entender más. Sin embargo, como es conflictivo, como sigue siendo algo que está pasado por los prejuicios de cada uno, de cada familia, de cada cultura, entonces sigue siendo, ¿no? Pero obviamente antes era algo que después vamos a hablar un poco de eso, era algo que estaba muy marcado por estos miedos y prejuicios. Por, por empezar, porque pareciera, ¿no? En esto de que, vieron que hablamos mucho en los distintos programas de esta dualidad tan grande que se hace, que es muy común del ser humano, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo que quiero y lo que odio. La gente mía y la de afuera. Bueno, dentro de eso, el gran tema de la espiritualidad y la sexualidad es un tema que ha recorrido todas las culturas, ¿no? Que hay culturas que lo han integrado mucho mejor, con cosas como, por ejemplo, la cultura hinduista, con el Tantra, entendiendo que no había por qué hacer esta separación entre lo espiritual y lo sexual. Pero en general, para muchas de las religiones, y ustedes saben que las religiones, con su forma de ver el mundo, con decidiendo lo que está bien y lo que está mal, marcan mucho de la cultura. Y por lo tanto, de lo que se puede y lo que no, lo que es aceptado entre las personas, las imposiciones, las reglas. Entonces, pareciera haber, y este es uno de los temas que me interesa, ¿no? Pensar por qué pasa esto, ¿no? Por qué también saben los que siguen el programa, y bueno, los que no, los invito también a que me cuenten si están conociendo, si llegan por primera vez a escuchar. Es un programa donde nos interesa mucho el tema de la integración, ¿no? Entendiendo que sería absurdo decir que desde un lugar tiene toda la verdad, ¿no? Que, por ejemplo, una religión tenga toda la verdad. Desde mi perspectiva, eso es absurdo. Entonces tenemos, por ejemplo, la visión de la espiritualidad, como hemos hablado en otros programas, por ejemplo, la del budismo, y después tenemos, por ejemplo, lo que es la sexología o el psicoanálisis, estudiando en diferentes lugares la sexualidad. Entonces, ¿por qué esas dos cosas no pueden encontrarse? Si las personas tienen una vida espiritual y también tienen una vida sexual, y el problema viene cuando se pretende que eso vaya totalmente separado y nos encontramos con todos esos trastornos que les pasan a las personas que pretenden eliminar, hacer que no existe su sexualidad, reprimirla, y entonces esto aparece en forma de muchas veces de trastorno, de violencia, de maltratos a otros, y ahí sí va a haber palabras que no voy a poder decir si quiero cuidar al canal, pero bueno, los maltratos, por ejemplo, a los menores, que tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Con este desconocimiento, con esta negación, con la violencia, donde lo sexual muchas veces es un área donde se canalizan todas estas frustraciones que se viven en la vida. Entonces aparecen esas cosas que después nos horrorizan, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, entendiendo un poco de dónde viene esto, bueno, quizás podemos encontrar caminos para que no llegar a eso, ¿no? Para tener una cultura más sana en ese sentido, que no fomente que pasen esas cosas. Entonces decía, bueno, las religiones es como que dicen, bueno, lo espiritual es los valores, el preocuparse por el otro, la solidaridad, y esto otro se lo dejamos al demonio, ¿no? Esto otro es lo que es lo que viene de la maldad, viene de la oscuridad. Si entendemos, obviamente, que lo sexual puede ser algo que se vuelva, que al tener esa potencia que tiene, justamente lo que nos pasa a las personas es que esta fuerza que hay, que la desconocemos, que no la podemos controlar, nos da miedo. Lo que no podemos controlar nos da miedo. Entonces, ¿qué pasa? A veces ponemos reglas, ¿no? Artificialmente, como diciendo, bueno, esto no se hace, eso está mal, queriendo controlar eso, ¿no? Pero esta es una energía que es un poco la base de los descubrimientos de Freud, que no se puede controlar. Si uno, por ejemplo, para ir introduciendo un poco el tema, una de las cosas que descubría Freud es lo que era lo que se llama la conversión, digamos, las patologías de conversión le llamaba él, que era esto, lo mencionaba creo en algunos programas anteriores, cuando hablamos de la relación mente-cuerpo,
de que, por ejemplo, podía haber una parálisis de un brazo, de una pierna, sin ninguna causa física, ¿no? O podía haber incluso ceguera, podía haber convulsiones, podía haber un montón de patologías que no las entendía la medicina porque no había una causa física, ¿no? Que se pudiera encontrar haciendo un análisis. Bueno, y uno de los descubrimientos que va haciendo Freud es que esa energía que se reprimía por algún conflicto, por alguna situación traumática que hubo con lo sexual, esa energía iba al cuerpo de alguna manera, ¿no? Entonces ese síntoma estaba representando lo que es ese conflicto, eso de lo que no se puede hablar y esa energía que no se está liberando naturalmente, digamos, como se tiene que laburar, que liberar, laburando, ¿no? Ponerla en su espacio, en su lugar, en su momento, y que sea coherente con la persona, entonces aparecía en forma de patología. Entonces, por eso, se entiende que es una energía que no se puede negar que existe. Lo que uno tiene que encontrar es cómo canalizarla, cómo hacer que sea coherente con la vida de uno, los valores, lo que a uno le gusta, lo que no. Bueno, las religiones siempre han hecho, o por lo menos no siempre han hecho, perdón, sino que muchas se han basado en decir, bueno, esto es malo, quizás por el miedo, por esa potencia que tiene, y también por una función que tiene que ver con el control social, ¿no? Porque si entendemos que todo lo que tiene que ver con el placer, con algo que es para uno o para dos personas, pero que tiene que ver simplemente con el disfrute, y que sí, es cierto que si no se le pone límites, se puede volver algo como que, bueno, absorba a la persona y no dé lugar a otras cosas, y entonces la cultura también le tiene miedo a eso. Lo prohíbe porque dice, bueno, necesitamos personas que trabajen, que sean obedientes, que respeten reglas, y de repente lo sexual rompe eso, ¿no? Porque es como uno dice, bueno, voy con el deseo y hago lo que tengo ganas, lo que me interesa, y entonces esas cosas van en contra. Entonces empiezan a aparecer esas reglas que dice, bueno, no, esto está mal, esto es una ofensa, esto se empiezan a inventar prejuicios y cosas como o historias falsas, como bueno, si te masturbas te va a pasar tal cosa, cosas que no están basadas en la información, sino que están basadas en ideas que buscan dar miedo, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Cuando el miedo se pone en lo que debería ser un disfrute, empiezan a pasar cosas que empiezan a inhibir esa energía. Así que bueno, después vamos a seguir un poco por ese lado, pero quiero seguir con los comentarios. Bueno, decía ahí Georgina que está hablando de su tratamiento. Bueno, que decía que no se quería recuperar el tratamiento psiquiátrico. Bueno, acá Georgina, no sé si es la primera vez que estás en el programa, pero bueno, siempre lo que decimos es que uno tiene que buscar el tratamiento con el que uno sintonice, que le guste, que le interese, pero no irse de eso, ¿no? Porque si nos pasa algo, si tenemos un síntoma, si estamos viviendo alguna situación que nos está trayendo desde síntomas físicos hasta miedos, angustias, fobias, ¿no? Y nos está limitando la vida, bueno, eso nos está diciendo algo también, ¿no? Entonces uno tiene que, encarándolo, que a veces es difícil, a veces lleva a cambios, a veces lleva a prestar atención, bueno, es la manera de realmente que eso no solo se vaya ese síntoma, sino que la vida mejore, porque en general cuando aparece eso está hablando, ¿no? De problemas en las relaciones, problemas con mi lugar en el mundo, entonces muchas veces ese problema que aparece nos lleva a buscar conocernos y desde ahí realmente que la vida puede mejorar. Esto siempre lo vamos a defender acá, del tratamiento que uno considere, con el que uno se sienta, pero siempre hacer algo para estar mejor, no resignarse a la enfermedad ni escaparle. Decía Fernanda, me salvaron los glóbulos blancos, por eso no me contagié el HIV. Euracia dice, gracias. Ahí está Solcito, saludando, muy buenas tardes a toda esta gran comunidad del portal. Gracias por estar los de siempre y están invitados a quedarse los que se conectan por primera vez. Muy bien, así hoy como no pregunté, no me están contando mucho si están llegando por primera vez o son nuestros habituales. Pero bueno, ya saben que están ahí. A ver. Vamos a ver con los comentarios. Si de golpe dejas de sentir necesidad sexual, ¿qué pudo pasar? Pregunta Claudia. Bueno,
Esto es uno de esos temas interesantes, ¿no? Que están muy marcados por prejuicios, por desconocimiento. Siempre hay que ver en esos casos, ¿no? Siempre cuando algo pasa, primero, por ejemplo, hay que ver si algo es algo repentino o es progresivo, ¿no? En general, lo que es repentino en todos los temas de salud, como bueno, de repente estoy con muchos miedos, de repente estoy con mucha preocupación, de repente me deprimí, de repente empecé a tener conflictos con todas las personas que me rodean. Bueno, algo seguramente puede estar pasando ahí, ¿no? Algo pudo pasar ahí que esté influyendo en eso y que esté afectando el deseo. Eh, lo sexual a veces creemos, por mismo estas ideas que hay, que es algo que tiene que ver solamente, por ejemplo, con, bueno, esta necesidad de satisfacción, supongamos, ¿no? Y no, está muy vinculado, para que eso fluya, para que eso tenga su lugar, está muy vinculado con el estrés, por ejemplo, que está habiendo en la vida. Por ejemplo, uno cuando tiene una preocupación muy grande, salvo que lo sexual sea su forma de escape, ¿no? Y sea compulsivo, como decir, bueno, me estreso y voy a lo sexual, ya sea autosatisfacción o ya sea relación con otro, siempre puede ser de esa manera, pero si no, muchas veces lo que va a hacer es que desaparece el deseo. La preocupación, el estrés lo bloquean. Entonces, en esos casos, por ejemplo, hay que pensar por ese lado. Si pudo pasar algo, si alguna situación, a veces mismo en lo sexual y a veces no. Cuando es en lo sexual, bueno, depende obviamente qué situaciones esté pasando, en qué situación esté uno, ¿no? Si se está en pareja y de repente pasó, bueno, puede tener que ver con lo que está pasando en relación, por ejemplo, con esa persona, porque también hay que ver si eso pasa con esa persona o pasa en general, ¿no? Que también son cosas diferentes, si no hay deseo o si no hay deseo con la persona con la que estás, por ejemplo. Si eso deja de pasar, entonces ahí sí, preguntarnos, bueno, ¿qué puede estar pasando algo? ¿Puede haber algo en la conexión que no está dándose? ¿Algo que no gustó? ¿Algo que generó distancia? ¿Algo que uno esté necesitando? Por eso después vamos a hablar, no sé si en este programa o en el siguiente, pero de la importancia de la comunicación en eso, porque todo esto que es desconocido, por todo esto que uno tiene que a veces de conocer, reconectarse de todo eso que nos fue pasando con el desarrollo de la sexualidad, bueno, si para nosotros es desconocido, imaginemos para el otro, ¿no? Para la otra persona que se quiere conectar con nosotros, pero no sabe qué nos gusta, qué no, qué miedos tenemos, qué nos da vergüenza, qué nos gustaría pero no lo decimos. Entonces, todas esas cosas, si no se dicen, bueno, por ahí se vuelve frustración, ¿no? De que está pasando algo, genera malestar, y como no se está comunicando, es que creemos que, bueno, la cosa está mal simplemente, ¿no? Y no entendemos. Bueno, todas estas razones pueden ser, ¿no? Por eso digo, y si uno no está con alguien, también puede ser por algo que haya pasado, puede ser por la misma frustración de otras situaciones. Entonces, siempre hay que ver ahí, ¿no? Y analizar un poco si algo puede estar bloqueando eso. Puede que no, puede que de repente la prioridad de uno, el enfoque, la atención esté en otro lado, entonces momentáneamente no está en la parte sexual, o puede ser que sí tenga que ver con algo que ahí, como siempre, tenemos que ir a resolver esa parte, ¿no? A ver cuál es la fuente que está causando el malestar y ver si resolviendo eso, eh, ahí puede cambiar la situación, ¿no? Después hay otras cosas que, bueno, después las vamos a ir mencionando también, que pueden tener también, obviamente puede afectar lo hormonal, pueden haber cambios en ese sentido. Entonces, después también, obviamente, ver la parte psicológica, digamos, y también consultar en la parte médica, ¿no? A ver, dice Nancy, buenas noches, yo lamentablemente fui abusada a los 4 y a los 8 años. Hasta el día de hoy mi vida sexual es aterrador este tema. Bueno, esta es una de las cuestiones, ¿no? Tenemos que entender que en este desarrollo que se va dando,
voy a aprovechar un poco para contar eso, ¿no? Porque estos temas, como para abrir, tenemos que entender un poco cómo se originan. Y ahí, bueno, como decía, ¿no? Las ideas, los descubrimientos de Freud fueron fundamentales como para entender primero eso, ¿no? Que hay un desarrollo y que hay una sexualidad desde la infancia, ¿no? Pero esto hay que entenderlo bien, no hay que quedarse con el título. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el chico desde la relación con la madre está teniendo situaciones placenteras, ¿no? Por ejemplo, como Freud diferencia etapas, y la primera es la etapa oral, que tiene que ver con el pecho, ¿no? Entonces ahí empieza a ver con la succión, por ejemplo, placer en esa situación de contacto con la madre, de calor, con el cuerpo, de que está viniendo el alimento también, bueno, hay una situación de placer. Entonces eso, lo que Freud descubre es que es parte de la sexualidad, ya que existe. Simplemente que es la sexualidad adecuada a ese momento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el contacto con el otro, con el placer, con la situación, con otra persona que está trayendo eso y con situaciones que se empiezan a relacionar con lo placentero. Entonces esto no está ni bien ni mal, simplemente es lo que pasa. Tiene que haber un desarrollo donde ese deseo va cambiando según la etapa, según el crecimiento y el desarrollo. Va viendo como distintas partes. Habrán escuchado la etapa anal, que tiene que ver con la época del control de los esfínteres, por eso está muy relacionada con el control. Bueno, temas que son por ahí más específicos, ¿no? Pero donde Freud va diciendo, bueno, ahí va viendo cosas que se pueden fijar en ese momento, si hubo algún conflicto, y entonces uno queda con una característica de su personalidad relacionada a eso. Por ejemplo, en lo oral, quien hubiera tenido una carencia oral, por ejemplo, en esa etapa, supongamos que ese contacto faltaba, o que que quedaba como una necesidad del contacto con la madre. Entonces, por ejemplo, es esto de consumir, ¿no? La necesidad oral se le llama esta necesidad de consumir. Como cosas, necesito cosas todo el tiempo, necesito consumir para satisfacerme. Bueno, eso habla de que esto está pasando desde la infancia y que los problemas que puede haber con eso van a traer conflictos después que uno tiene que aclarar, entender. Ah, bueno, ¿de qué vino eso? Bueno, quizás venía de mi necesidad de contacto, de cuidado materno y que no estaba por alguna razón o que fallaba. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque tiene que haber un descubrimiento progresivo. Entonces, Freud también dice que los chicos empiezan a hacer como sus teorías, tratando de entender esto, ¿no? Con la misma situación sexual, por eso vemos que los chicos de repente ven algo y empiezan a hacer preguntas o les da curiosidad qué pasa en la habitación, y se imaginan cosas, empiezan a imaginar cosas, bueno, ¿qué será eso? Por eso a veces el ver, el tener contacto con situaciones explícitas en ese momento es problemático, porque no está adecuado al desarrollo de la infancia y entonces en ese momento es como que no se entiende eso. Y por ejemplo se puede pensar que hay una situación agresiva o por ejemplo lo mismo pasa con el tema del embarazo, ¿no? ¿Cómo se genera el embarazo? Es tan difícil esto de explicarlo porque para el chico por ahí todavía no tiene el concepto de, bueno, el esperma y el óvulo y cómo esto va generando una vida y entonces se puede generar como ideas que en general causan miedo, ¿no? Por esto decir, bueno, ¿cómo te entra algo en el cuerpo? ¿Te pone algo en el cuerpo? ¿Cómo es esto? Y de ahí muchas veces vienen las confusiones cuando esto no se explica a su tiempo, con claridad y no agregando cosas obviamente que no son para la etapa de cada chico. Bueno, a lo que voy con esto es que en ese desarrollo tiene que ver con el placer y con el contacto con el otro. Después vamos a hablar un poco, después de responder un poco o comentar esto que decía Nancy, de lo que es el complejo de Edipo y por qué es tan importante esa idea. Pero tiene que haber un desarrollo que tenga que ver con el descubrimiento, con la curiosidad, con ir conociendo la diferencia del cuerpo del hombre, de la mujer, cuando uno va viendo, cuando uno va explorando también el contacto con el otro o el contacto con el propio cuerpo. Entonces, esa exploración tiene que ser inocente en ese sentido, en el sentido que es la exploración que el chico va haciendo
con los límites que tiene que haber. Obviamente no exponerlo a nada explícito, no darle información que no tenga que recibir, cuidar los límites, ¿no?, de la vida sexual que puedan tener los padres con lo que ven y saben los chicos. Bueno, ese cuidado permite un desarrollo normal de esto. Y obviamente, como decía antes, los grandes mandatos, no, esto no hagas, no te toques, esto te va a hacer mal, eso que haces es sucio, todas esas cosas van generando miedos con respecto, que van a afectar después que uno exprese, ¿no?, la sexualidad, que es su gusto, su interés propio, su manifestación, y todo esto en el encuentro con el otro. Bueno, cuando hay abuso, obviamente, ¿qué pasó? De alguien que tiene un poder superior, ¿no?, que por esto también se relaciona mucho con lo sexual y el poder, ¿no?, de por qué existen estas perversiones, como decía antes, tan horribles y tan difíciles de entender para nosotros, ¿no?, de por qué alguien podría querer lastimar a un ser que no se puede defender, que es inocente, de esa manera. Bueno, tiene que ver con toda la relación que hay con el poder y la sexualidad, que también es un tema que trae muchos conflictos y no es bien manejado. Entonces, claro, cuando hay eso, hay, por ejemplo, la experiencia de que alguien, para su satisfacción, te usa, ¿no?, se aprovecha de el chico que está aprendiendo, creciendo, explorando, conociendo la vida. Entonces eso ya distorsiona esta idea, por ejemplo, de que uno tiene que cuidarse a uno mismo, tiene que poner sus propios límites y a su vez tiene que poder expresar lo que desea, el gusto, y poder tener confianza en el otro, ¿no?, que algo que es tan importante después cuando se va generando una relación y manifestando, que haya confianza en el otro, ¿no? Entonces esa confianza que decíamos antes, para comunicar, saber que el otro te va a cuidar, que te va a escuchar, que van a buscar el placer y el disfrute de los dos. Entonces se distorsiona eso. Entonces muchas veces lo que pasó es que se metieron miedos ahí, se metió la sensación de que uno primero se tiene que cuidar. Hay que cuidarse de la violencia, del maltrato de otro. Entonces ahí es donde el disfrute queda de lado, ¿no? Esto hay que trabajarlo. Es uno de los temas que surgen en terapia, que surge mucho, muchas veces más en las mujeres, aunque también les pasa a los hombres, y que es muy importante poder hacer este trabajo de entender, bueno, qué nos pasó con eso, cómo afectó nuestra vida, qué se pudo hacer, ¿no?, las cosas que se pueden hacer para clarificar esto, muchas veces cuando hay que hablarlo, cuando hay que denunciarlo, cuando hay que hacer algo como para que haya una consecuencia de esto, para sentir seguridad primero, para sentir que esa persona tiene también su castigo merecido y además que no puede lastimar a otras personas. Bueno, todas cosas muy complejas también, porque obviamente si lo sexual es difícil de tratar, en la familia, por ejemplo, imaginemos lo que se tiene que ver con el maltrato, ¿no? Son cosas que no se sabe qué hacer en general, que se tapan, que se niegan, que hay incredulidad, y muchas veces la pagan de nuevo las víctimas, toda esa inacción, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que recomiendo trabajar porque realmente hay mucha ganancia ahí de lo que puede pasar en la autoestima, en sanar ese pasado y después también en poder uno encontrarse con otro, ¿no? Encontrar la confianza, el cuidado con otra persona, que es algo también que se genera, ¿no? Que digamos, no viene de fábrica. Dice Gloria, a ver, necesito que fluya, estoy en la menopausia y me está costando mucho. ¿Qué podría tomar para regular el tema hormonal? Bueno, a ver, no te puedo dar un consejo en ese tema, pues bueno, obviamente yo no soy médico, pero sí decir que bueno, que sí hay que está bien consultar, que es importante consultar en esos casos, y es una de esas situaciones donde obviamente hay cambios hormonales y también hay cambios psicológicos, ¿no? Porque también hay distintas reacciones a partir de la menopausia, que digamos, a veces genera más deseo, a veces genera como soltarse más, a veces también se habla de que, bueno, cuando deja de haber preocupación y todo lo que está alrededor del embarazo, también permite disfrutar de otra manera, pero hay que ver obviamente cómo está afectando
a cada persona en su situación, ¿no? Y a partir de eso, ahí sí, ver también desde lo hormonal qué se puede hacer desde ese lado y también entender esa etapa de la vida de uno que llega, que tiene que ver con el paso del tiempo, que tiene que ver con los cambios, también cómo está afectando para ver y bueno, cómo repercute también en lo sexual. Bueno, dice saludos Rodrigo de Paso de los Libres, también me quedé atrasadísimo con los comentarios, son casi menos 20, estoy leyendo comentarios de pasados y 10, así que bueno, disculpen la tardanza, pero bueno, voy, como siempre saben, queriendo estructurar un poco el tema, queriendo que haya claridad con este tema que, bueno, es muy, muy amplio. Muy buen tema, dice Rodrigo, gracias por la información. A ver. Dice Agustín. Que está, sí, ahí me acuerdo, Agustín de Parmentier. No entiendo todavía por qué me brotan cuando las chicas se sacan selfies mostrando las partes íntimas y después hablan de respeto. Y la verdad me da muchas ganas de decirles cosas turbias cuando muestran cosas íntimas. Y espero que se entienda de qué estoy hablando. Gracias, Agustín, soy. O cuando también se sacan selfies con sus novios y eso me molesta mucho. Bueno, con sus novios porque ¿cuál sería el problema con eso? Siempre en esta cosa hay que ver qué le genera a uno, ¿no? Por eso que donde uno ahí tiene un problema, tiene algo que tanto nos causa, probablemente eso en principio tenga que ver más con uno, ¿no? Si no se está haciendo nada, digamos, ofensivo, y esto hay que ponerlo en muchas comillas, ¿no? O innecesariamente explícito, no debería haber nada malo con mostrarse. Después, obviamente, podemos analizar por qué esa necesidad, a veces, por qué esa necesidad de mostrarse, tiene que ver con el tema de la atracción, obviamente, para muchas personas, como también hay diferencias y en los hombres el interés, el deseo también tiene mucho más que ver con lo visual. Entonces, bueno, hay toda una cuestión de que las mujeres que hacen eso específicamente pueden tener seguidores, comentarios, entonces también generando una sensación de autoestima en base a eso, en base a su capacidad de atraer, de generar algo. Y bueno, ahí habrá que ver en el lugar también de cada una, de cada persona que hace eso, también si eso está sirviendo o simplemente está compensando otras cosas, ¿no? Pero bueno, en principio también depende de cada uno un poco lo que haga, ¿no? Ese es el tema con esto. También poder entender y respetar las manifestaciones de los demás, que siempre que sean respetuosas de ciertos límites, no tienen por qué ser problemáticas. Dice Rodrigo, el deseo lo reprimimos y no lo dejamos fluir. Como toda energía, hay que dejarla estar. Bueno, ahora voy a ir con eso. Bueno, ahí está poniendo solcito en nuestro Telegram. Ahí saben que tenemos un grupo donde que se llama Psicología de Otra Dimensión. Desde ahí pueden entrar, pueden sumarse. Los invito especialmente a sumarse ahí porque es un espacio donde podemos hablar, donde podemos darle seguimiento a esto. Siempre les digo, por ahí en los programas me quedan algunos comentarios muy interesantes y donde ahí podemos seguir charlando de esas cosas. Teniendo el espacio, ¿no? Porque a veces esto de que, bueno, son muchas redes diferentes, donde también está el programa, y a veces queda y es muy interesante, como decía la vez pasada, a veces los comentarios de uno, la observación que uno puede tener de un tema, ayuda mucho a que el otro también diga, eso me sirve, eso me hizo pensar, yo tenía la misma pregunta. Entonces nos ayudamos, bueno, desde el grupo de Telegram, donde se puede hablar también, ¿no? Con más libertad de estas cosas, como les digo siempre, están muy difíciles estos temas de poder hablar de las cosas que hay que hablar libremente, de intercambiar ideas, de hablar también de los temas difíciles relacionados a la salud. Entonces, bueno, hay que buscar esos espacios donde realmente se puede hablar libremente. Ahí tienen también, obviamente, mi Instagram, donde estamos muy contentos porque llegamos a los 900 seguidores, que si bien es poco, es mucho, más que nada me interesa en el sentido de que haya gente interesada en esto, interesada en este mensaje, donde podamos crecer transmitiendo estas cosas. Bueno, y un poco como decía Rodrigo, exactamente, la represión tiene que ver con eso, ¿no? Con que ahí vamos a hablar un poco de lo que se le di, porque creo que es muy importante mencionarlo. Todos lo habrán escuchado nombrar, pero entender qué es más allá de las cuestiones básicas, por ahí seguramente es algo más lejano.
y queda como, bueno, con toda a veces la densidad que tiene el psicoanálisis y termina como quizás no sirviendo mucho. Pero hay algo muy importante ahí que, como les decía, ¿no? Lo natural es que haya este deseo, esta sexualidad desde la infancia. Entonces, lo que decía Freud es que, bueno, principalmente, porque obviamente después está, no siempre es de, o ahí se va generando también la orientación, pero bueno, es del hijo a la madre, de la hija al padre. Y entonces, ¿qué pasa? Esto en algún momento, si bien en la infancia fluye o en los primeros años fluye, en intereses, en deseo de estar, en deseo de contacto, en algún momento tiene que haber un corte a esto que esté diciendo, bueno, ok, la relación que tenés con tu mamá o que tenés con tu papá es importante, pero la relación acá de pareja es la relación de papá y mamá. Entonces, poner esos límites en algún momento de la vida, Freud decía alrededor de los 4 o 5 años, que aparece, se hace fuerte el tema del complejo de Edipo, en algún momento aparece ese límite, ¿no? De decir, bueno, no estés, vamos a decirlo de esta manera, no estés pegado todo el tiempo a tu mamá, acá mamá es mía también o papá es mío también, entonces vamos a separar las cosas. Eso sería un poco lo que se diría en esa situación. Básicamente está marcando límites importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida es importante la separación del otro, ¿no? La separación de la madre es una cuestión fundamental en la vida. ¿Por qué? Porque obviamente la madre da todo, da cuidado, da alimento, eh, enseña las cosas básicas, digamos, la madre principalmente, y eso es muy necesario porque los primeros años de vida el bebé es absolutamente dependiente. Ahora, cuando empieza a pasar el tiempo, tiene que empezar a aparecer la independencia. Y para esto, el bebé, ya el niño, tiene que alejarse de la madre. Alejarse, ¿qué quiere decir? Bueno, empezar a explorar, empezar a conocer, a arriesgarse de alguna manera teniendo experiencias y eventualmente interesarse en cosas de afuera, ¿no? Interesarse en el mundo, interesarse en amigos, sin querer estar en un espacio como por ejemplo cuando se lo va a llevar a jugar con amiguitos y demás. Bueno, para esto tiene que haber una separación. Y por esto, en situaciones muy patológicas, no hay esta separación y esto lo vemos, no siempre quiere decir que sea algo patológico, ¿no? Pero digamos esto para que se entienda. Cuando vemos a alguien muy apegado, que es un adulto y está muy apegado a su mamá o a su papá, bueno, algo ahí de esto no funcionó bien. Porque en ese momento se tiene que hacer la separación, que lo que está diciendo es, ok, vos en tu lugar, yo en el mío, ¿no? Está diciendo el papá o la mamá, diciendo, bueno, acá está la pareja, que tenemos este vínculo, que tenemos el vínculo afectivo también, que tenemos el contacto físico, y el niño, si bien lo va a tener, bueno, va a ser de otra manera. Y eso es fundamental, es importante que pase. A veces no pasa justamente por esta dificultad de hacer la separación, que puede hacer que a las madres les cueste separarse de su hijo, obviamente no separarse del todo, sino ir permitiendo este crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, a veces esta amenaza viene con miedo, ¿no? Todo esto viene con un mensaje de miedo, diciendo, bueno, no hagas esto, no, como decía antes, no te toque, no toques acá, no sé, no, ponete, no te saques la ropa, todas esas cosas. Obviamente, si bien, por eso digo, tienen que pasar, depende cómo se den, con qué tipo de mensajes, si son mensajes que transmiten miedo, si son mensajes que transmitan autorrechazo, como diciendo, no, sos un asqueroso, esto, lo que haces me pone mal, cosas que se van de la función que tendría que tener, que es decir, bueno, eso simplemente acá no se puede hacer, no es para este lugar, empezar a transmitir ese límite, bueno, ahí se empieza a generar toda esa represión. Entonces esa energía que tendría que fluir, en primero el placer de uno mismo, aceptar eso, aceptar lo que uno le gusta y poder manifestárselo a otro, expresárselo a otro. Por ejemplo, después va a pasar que en la relación sexual va a haber personas que les va a costar mucho pensar en su placer, ¿no? Entonces por ahí piensan en lo que está bien, en lo que el otro va a querer y muy en lo que ellos quieren o necesitan.
Bueno, a ver, decía Mónica, yo no pude amamantar a mi hija, entonces va a tener gran ansiedad por la comida. No necesariamente, porque en realidad, si bien lo que se dice es que la situación del amamantamiento es una situación importante de conexión de la madre con el bebé, obviamente en lo básico y lo fundamental es la atención en esa situación, es el interés, es el amor, es el cuidado, es dar seguridad, es atender a las necesidades del bebé en el sentido de, bueno, de escuchar, de prestar atención qué le pasa, si llora porque llora, que cuando está bien, ¿no? En realidad tiene que ver con eso y en general esa carencia va a tener no tanto que ver con el hecho literal de amamantar, sino con la carencia afectiva, ¿no? Es decir, bueno, necesito a mi mamá y mi mamá no está porque está distraída, porque está de mal humor, porque se deprimió, porque está pendiente de lo suyo, porque se enoja conmigo y me grita, o porque no está interesada en mí. Bueno, en realidad tiene mucho más que ver con esas cosas que si se sienten en esa etapa pueden como tener como una carencia de nutrición, ¿no? Nutrición no solo de alimento, sino afectiva. Muchas veces va a pasar que el bebé, por ejemplo, no crece, no se alimenta bien y eso es como que está manifestando de alguna manera que como la situación de alimentarse no venía con todo esto otro que las personas necesitamos para sentir seguridad en ese momento, para que el desarrollo se dé bien, bueno, lo que pasa es que se generó algo traumático y el bebé no se deja de alimentar, como que se dejara de cuidar. Entonces tiene más que ver con esa otra parte. Hola Carolina, ahí saludando desde Uruguay. Bienvenidísima Carolina, gracias por estar. Hola Mati, tarde pero seguro, dice Susana. Es cierto, es la vida de cada una. Bueno, no sé bien ahí de qué parte estarías comentando, pero bueno. Carolina dice, es mío, mío, ¿no? La gente no es pertenencia, Matías, las palabras claras. Bueno, a ver si estás hablando, seguramente estás hablando de esta parte de lo que decía de lo que es todo el Edipo. Claro, a ver, en realidad lo que tiene que ver es con poner las cosas en su lugar, justamente, ¿no? Obviamente ahí, si pensamos en una familia, en cómo se tiene que dar una familia, no tiene que haber ni una pareja, por ejemplo, tan absorbente que no permita espacio para el hijo o los hijos, ni para las otras cosas, digamos, ya que estamos hablando del tema, o sea, actividades, intereses de la persona, porque todo lo que es en exceso es lo que nos trae problemas. Entonces ahí el límite lo que quiere decir es, bueno, tiene que haber alguna separación natural con mamá en ese caso, ¿no? Como digo, que el chico pueda salirse de esa seguridad, de esa burbuja y empezar a explorar, no tener miedo de... Y ahí es lo que por eso se dice que ahí empieza la cultura de alguna manera, ¿no? Porque se sale del núcleo familiar y lleva a el interés en otro. Después Freud va a decir, bueno, hay un periodo de latencia donde los chicos se olvidan un poco de todo esto que pasó, de la amenaza, bueno, de la amenaza de separación, de toda la ansiedad que genera eso, y como aparece esa inocencia, y después en la pubertad va a volver a aparecer ya en forma de deseo, de interés explícito por el otro, de fantasías sexuales, entonces después como que, bueno, según la teoría de Freud, eso se reactiva, pero esa separación es importante para que el chico empiece a decir, bueno, salgo de mi núcleo familiar porque no me puedo quedar encerrado acá con mamá, sino que, digamos, la tengo que compartir, y entonces empieza a orientar el interés hacia afuera, ¿no? Entonces ahí va a aparecer el interés en el amiguito, el que me interesa, el que me gusta tal cosa, obviamente en el nivel que hay en la infancia, y después, en base al desarrollo, va a empezar a ser el interés en la pareja. Por esto, fijémonos que muchas veces las personas que le vamos a decir mameros, ¿no? Mameros o paperos, ¿no? Que se les dice así, muchas veces tienen problemas para formar pareja. ¿Por qué? Porque justamente la pareja necesita su lugar y de ahí también vienen muchos conflictos familiares, madres o padres que no se pueden separar de sus hijos, entonces tienen problema con que formen pareja, con que formen su propia vida. Bueno, en esa etapa de la vida,
Freud la sitúa en esos años, 4 o 5 años, se define esto, ¿no? Si se va a hacer de una forma sana, adecuada, que es entender esta separación y que el lugar de cada uno dentro de la estructura de la familia, o va a quedar esto distorsionado y va a quedar o mucha, o una unión demasiado grande que después va a dificultar desenvolverse en la vida, o por otro lado, miedos muy grandes con respecto a todo eso y que después se van a manifestar en represiones, ¿no? Entonces, por eso, digo, no, obviamente no significa que es de papá o es de mamá, ¿no? Sino decir, bueno, tienen su lugar, ¿no? Tienen que poder tener su espacio, su intimidad, sus momentos, su propio contacto, y la relación con el hijo es diferente. Dice Susana, me viene el recuerdo del Guille de Mafalda, se pasaba a la cama a la noche el padre, lo miraba con cara de, de culo, y Guille le decía, correte, es mi mujer. Ahí está, exactamente. Bueno, eso está mostrando exactamente lo que es eso, ¿no? Hay una competencia, ahí también se desarrollan estas cuestiones de competencia. Fíjense que cuando nosotros tenemos algo, tenemos un amigo, o tenemos un lugar en un espacio de trabajo, por ejemplo, o tenemos un objeto, el que nos viene a competir con eso, obviamente nos resulta hostil, ¿no? Como que estamos compitiendo por un objeto de deseo, ¿no? Entonces, esto que el primer objeto de deseo, también dice la teoría psicoanalítica, es la madre, porque es el primer persona afuera que el bebé reconoce como algo diferente en su desarrollo y que va a querer el contacto, estar, por eso el bebé busca, está, no se quiere separar. Bueno, ese modelo va a ser después el que nos aparezca en el deseo de las cosas en la vida. Bueno, quiero este auto, quiero esta ropa, todo significando algo que quizás es difícil de conseguir, que los demás quieren también, y que muchas veces por eso queremos para nosotros. A veces no tanto por su función, sino por lo que significa, porque da estatus, porque es esa sensación de, logré algo que los demás también quieren. Bueno, ahí se construye la competencia, que la competencia tiene un aspecto sano en la vida, ¿no? Competimos a veces para lograr cosas y eso nos ayuda a tener motivación muchas veces. Obviamente, como todo, cuando se vuelve solo la parte competitiva, termina siendo un problema y lleva al vacío, ¿no? Porque, bueno, al final ganás, ¿y para qué ganaste, no? Si no había nada más ahí. Pero como estímulo, bueno, también se genera en ese momento, como decir, bueno, acá hay una competencia, ¿no? Y por eso después, bueno, nos pasan estas cosas de los triángulos en las relaciones, que aparezca un tercero, entonces a ver el interés por acá, el que me busca, todas estas cosas que después se dan en las relaciones, en el interés, bueno, aparecieron en ese momento de la vida y también, ¿no? Que si se manejan con cuidado, bueno, uno puede tener eso como una sana competencia, si no, probablemente también va a haber como mucho odio al que quiere lo mismo que vos, por ejemplo, un compañero de trabajo que, bueno, está buscando el reconocimiento, la ganancia, un puesto, ¿no? Donde hay un nivel de hostilidad normal, decir, bueno, obviamente quiero yo ganar esto para mí, pero también puede ser esto exagerado y miedo a todos los que te compiten, odio a cualquiera que está cerca de algo tuyo, y entonces esto va a ser la posesividad, por ejemplo, ¿no? A ver, dice Susana, mi hijo más grande vive solo, yo le deseo feliz fin de y listo, hijos de la vida. Si hubiera algo que no te gusta de alguna pareja, agua en la boca. Bueno, ¿cómo sería eso? Bueno, lo del hijo, obviamente, como digo, ¿no? Como hablamos en otros programas también, la relación en ese caso tiene que ser, no tiene que dejar de haber contacto, no tiene que dejar de haber un vínculo fuerte, simplemente tiene que ser un vínculo que permita que el otro haga sus propias elecciones, que el otro siga su vida, que el otro haga su pareja, y que a veces eso lo va a llevar a distanciarse, ¿no? Pero que no perder el contacto, porque siempre digo también, a veces cuando se perdió el contacto completamente, en realidad más que con algo sano, tiene que ver con que, bueno, los problemas son tan grandes que hay que
alejarse del otro, ¿no? Dice Rodrigo, en algún momento podrías hablar de la adicción a la pornografía. Gracias. Bueno, sí, eso probablemente lo tratemos el próximo programa porque tiene que ver un poco con la cuestión de cómo el deseo que se va formando, bueno, hoy no llegamos a hablar de eso, pero cómo se va formando el deseo. El deseo siempre tiene que ver con algo que quiero, algo que no tengo y quiero, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, por ejemplo, con los valores culturales. Por ejemplo, hay un tipo de cuerpo que es valorado culturalmente, que por ahí va cambiando en cada época, y bueno, eso se genera como un objeto de deseo. Entonces nos van a interesar más, en general, personas que tengan ese tipo de cuerpo que la cultura valora, ¿no? Porque es como decía recién, un auto y lo queremos porque es un objeto de estatus, ¿no? Porque los demás lo quieren. Entonces el deseo es por eso. Después, el disfrute muchas veces pasa por otro lado, porque ahí uno tiene que tener una relación con las cosas que es lo mismo que decir, bueno, deseo una persona porque es atractiva, porque tiene el cuerpo así, porque tiene esta apariencia, o porque, no sé, tiene tal trabajo, o porque por cosas así, y después lo que es una relación, ¿no? En la relación real tienen que pasar muchas otras cosas de las cuales el deseo es solamente una parte, ¿no? Importante, pero es una parte. Entonces, la pornografía es un tema importante porque muchas veces distorsiona esto, ¿no? Genera muchos problemas trayendo estas fantasías, muchas veces estimulando cosas que tienen que ver con el poder, con la violencia, con el dominio del otro, que son componentes de lo sexual, pero no tienen que ser dominantes, ¿no? No tienen que ser lo más fuerte porque si no están estimulando quizás las partes más bajas de esto, ¿no? Las partes más que pueden volverse patológicas. Así que sí, muy interesante el tema como para retomar. Bueno, estamos en tiempo, así que no le quiero robar tiempo a Claire, que la otra vez me quedé, tuvimos un programa extra que duró casi 1 hora 10 minutos, porque Claire hizo su programa otro día. Así que bueno, como ya saben, gracias por participar. Hubo comentarios, me sorprendieron para bien. Así que metiéndose con este tema, la próxima vez lo vamos a retomar porque hay cosas interesantes para decir, hay mucho para contar que nos ayude a aplicarlo, entendiendo esto, aplicarlo realmente en nuestras vidas, que tenga una influencia, que esas partes no queden como algo simplemente ahí, desconocido, problemático. Así que muchas gracias por estar y nos vemos la semana que viene en otro programa. Los dejo ahora con Claire, con su programa Todo es Uno, que se los recomiendo mucho para los que no lo conocen. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos y hasta luego.